Gracias. Gracias, Guadalupe. De nada. Bueno, vamos a ver, ya tengo el código por aquí, así que vamos a ver las obligaciones de género. Esto da para algunas bromas, porque he recibido algunos exámenes donde confundían el género con las telas, o con, bueno, nadie lo confundió con violencia de género, por suerte, pero estuvo cerca. Ustedes saben que donde termina la parte de obligaciones de dar cosas ciertas para restituir a su dueño, el código trata las obligaciones de género en dos artículos. Son los 762 y 763. El 762 dice que la obligación de género sí recae sobre cosas determinadas solo por su especie y cantidad. Antes el código hacía una clasificación mayor. Por un lado teníamos obligaciones de dar cantidades de cosas, por otro lado las de género limitado, etc. Ahora trata las obligaciones de dar, tanto sea cantidades como de género, es decir, de obligaciones genéricas, en un solo capítulo de 2 artículos. Después dice que las obligaciones debidas en obligación de género deben ser individualizadas. Las cosas debidas deben ser individualizadas, que la acción corresponde al deudor, excepto el pacto en contrario, y que la elección debe recaer sobre cosas de calidad media y puede ser hecha mediante manifestación de voluntad expresa o tácita. Este artículo tiene un montón de cosas. Por un lado dice que solo si recae sobre determinada especie y cantidad. ¿Cuál es una obligación de género, por ejemplo? O vas a comprar un auto a una concesionaria. Compras una Fiat Toro. ¿La obligación de la concesionaria es una obligación de dar una cosa cierta o es una obligación de género? ¿A ustedes Género, qué les parece? porque todavía no dijiste cuál, qué camioneta. No la individualizaste. Claro, exactamente. Si el día que tenés el dominio, número de motor, número de serie, ese día la obligación es una obligación de dar una cosa cierta. Mientras tanto, la empresa tiene una obligación de género que es entregarte una camioneta de esa marca, de ese modelo, si es nueva o no, bueno, pero te tiene que entregar una con esas calidades. Y entonces eso tiene una consecuencia. En algún momento la empresa va a elegir cuál te da. En ese momento la obligación en algún momento se va a transformar en una obligación de dar una cosa cierta. Mientras tanto, hay, ya te digo, por ejemplo, la obligación puede ser entregar una Fiat, puede ser entregar 3 celulares o entregar 200 toneladas de trigo. Pero si son 3 celulares, por ejemplo, la obligación, bueno, podría ser amplísima, decir, bueno, la entrega de 3 celulares, o puede ser la entrega de 3 iPhone XR. Bueno, entonces ya es más específica, pero igual sigue la regla de que el género no perece. Por lo tanto, si el género no perece, hay importantes reglas que anuncia el artículo 763, que te habla del periodo anterior a la individualización y el periodo posterior a la individualización. ¿Y qué es lo que cuál es la importancia del periodo anterior y el periodo anterior? Y el caso fortuito, la relevancia del caso fortuito. En la época anterior de la individualización, el caso fortuito, digamos que de alguna forma no tiene relevancia, porque el acreedor no puede, el deudor no puede alegar caso fortuito porque no se pierden todas las cosas de la misma especie, del mismo género. Es decir, siempre va a haber otra para dar en reemplazo. Ahora, una vez practicada la elección, se aplican las reglas sobre las obligaciones de dar cosas ciertas. Entonces, en ese caso, si la obligación es de dar cosas ciertas y la cosa se pierde sin culpa de ninguna de las partes, ¿cómo se resuelve la situación? Se disuelve la obligación sin culpa para ninguna de las partes, sin responsabilidad para ninguna de las partes. Es decir, la relevancia de la distinción entre el momento en que se opera la elección es importante porque cambian las reglas del juego, cambian por completo las reglas del juego. Efectuada la elección se produce un fenómeno que se llama concentración, es decir, la obligación se transforma en una obligación de dar cosas ciertas y queda sujeta a sus normas y principios. Este derecho de elección tiene un límite. ¿Cuál es el límite? El límite es que la elección debe hacerse sobre cosas de calidad media y puede ser de forma expresa o tácita.
¿Qué significa calidad media? Calidad promedio, calidad intermedia, ni la mejor ni la peor. No estás obligado a entregar ni la mejor ni la peor. Es decir, se trata siempre de cosas que son intercambiables entre sí, con su ligera diferencia que puedan tener respecto de su valor, su estado o lo que fuese, porque a vos te puede pasar que te den un auto y ese auto sale mal y te trae problemas. ¿A quién no le ha pasado de comprar un 0 kilómetro? Bueno, no a todo el mundo, pero hay quien le ha pasado de comprar un automóvil 0 kilómetro y tener problemas desde el primer día. Y porque tuviste mala suerte con el auto que te tocó. Bueno, hoy con las reglas de la protección del consumidor, las cosas son muy distintas como eran antes. Antes te tocaba una de esas cosas y no tenías más remedio que joderte. Ahora las cosas son completamente distintas y toda esa responsabilidad cae sobre la empresa, sobre la comercializadora, fundamentalmente por razón del avance enorme que ha tenido el derecho del consumidor en estos últimos años. Estas obligaciones de entregar cosas de calidad media no rige cuando se trata de obligaciones de género limitado. Ahora, el código, según muchos autores con muy buen criterio, las obligaciones de género limitado las ha incluido dentro de las obligaciones alternativas. Es el último artículo de las obligaciones alternativas, el 185, que el deudor debe entregar una cosa incierta comprendida dentro de un número de cosas ciertas de la misma especie. Por ejemplo, entregar un caballo de un stud determinado que tiene un criadero de caballos, que tiene 20, 25. Bueno, supongamos que la obligación de tipo es entregarte un caballo, ahí en ese caso el género puede perecer, porque se pueden morir o ahogar todos los caballos que este hombre tenía, y en ese caso el caso fortuito es viable. Y también, por otro lado, podría ocurrir que en este caso la elección la tiene el deudor y no rige lo de la calidad media. En este caso, el deudor elige el que quiere, o el acreedor, si tiene la elección, elige el que quiere. Y ahí no está limitado por estos principios de esta regla de la calidad media. Reitero, es un concepto diferente. No es lo mismo una obligación de género que estas de género limitado, que son una especie de las obligaciones alternativas. ¿Qué son las alternativas? Y cuando vos tenés que entregar un teléfono o una lapicera, por ejemplo. Te digo porque son las cosas que tengo acá a la mano y es lo primero que se me ocurre. Pero tenés que entregar un teléfono y una lapicera. Bueno, es una u otra. ¿Quién elige? En principio, en una alternativa regular, elige el deudor. Si la alternativa fuese irregular, elige el acreedor. Pero el deudor elige con cuál paga. Y listo. Y bueno, esto es una forma parecida es una subespecie, digamos, de una obligación alternativa, no de una obligación de género. Después el programa les pide obligaciones relativas a bienes que no son cosas, reglas aplicables. Ese es un artículo que dice que todo esto que hemos visto de obligaciones de dar cosas ciertas, para construir derechos reales, restituir a su dueño, obligaciones de género, etcétera, se aplican a todo lo que sea bienes que no sean cosas. ¿Qué son los bienes? Es decir, hay una relación de género a especie entre bienes y cosas. Bienes es el género, cosas, digamos, las cosas son bienes materiales susceptibles de valor. Hay relación de género a especie entre bienes y cosas. Los bienes pueden ser materiales o inmateriales. Las cosas son siempre materiales. O sea, las cosas son siempre bienes y tienen valor económico. Los bienes pueden ser cosas o pueden ser inmateriales. De todas formas, se aplican todas estas mismas reglas. Es decir, se aplican las reglas de las obligaciones de dar. Básicamente eso sería el tema de obligaciones de género. No hay mucho más como para... si no sería volver sobre lo mismo o es sobre casos concretos. Vamos a pasar a otro tema, que es el tema de las obligaciones indivisibles, divisibles e indivisibles, que ese es un tema bastante más complicado que el tema de las obligaciones de género, que básicamente es mucho más simple. Las obligaciones divisibles las tienen en los artículos 805 y siguientes. El 805 dice que una obligación es divisible la obligación que tiene por objeto prestaciones susceptibles de cumplimiento parcial.
Esta clasificación se asienta sobre el principio general del fraccionamiento. ¿Qué es el principio general del fraccionamiento? Que en principio la obligación se puede fraccionar. Ese es el principio general. Salvo excepciones, en principio la obligación puede ser fraccionada. Esta clasificación es trascendente cuando hay pluralidad de sujetos, sea en el grupo acreedor, sea en el grupo deudor o en los dos. Si no hay si no hay pluralidad de los sujetos, la obligación pierde su trascendencia. ¿Por qué razón? Porque rige el principio de integridad del pago. Ustedes recuerden que el pago tenía principios como identidad, integridad, puntualización, localización, puntualidad. Que algunos decían que la puntualidad y la localización, Alterini, por ejemplo, decían que eran circunstancias del pago y no integraban el objeto del pago. Más allá de que lo integren, no lo integren, lo cierto es que en general toda la doctrina está de acuerdo en que son elementos del pago. Vamos a pedirle a Giuliano Mentasti que o apague el micrófono, o que ponga la cámara, para si lo vemos y nos divertimos. Bueno, ¿por qué el principio de integridad del pago? Y porque el deudor no está obligado a aceptar pagos parciales, ni el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ni el deudor está obligado a hacerlos. Por lo tanto, si la obligación es de un deudor y su acreedor, siempre va a ser indivisible. Salvo por convención de partes, va a ser indivisible. Es decir, no es que va a ser indivisible, pero el pago va a tener que ser íntegro. Entonces, pierde trascendencia esta clasificación cuando se trata de un sujeto acreedor y un sujeto deudor solos. En cuanto a los antecedentes de esta historia de las obligaciones divisibles o indivisibles, nos podemos remontar al derecho romano, que aceptaba la indivisibilidad intelectual, y esto suponía un gran problema. Porque esto se proyecta al antiguo derecho francés, adquiere más... Sí, la indivisibilidad intelectual. La divisibilidad intelectual, mejor dicho, perdón. La divisibilidad intelectual. Ahora vamos a explicar bien qué es. Esto se va a trasladar al derecho francés a través de Dumoulin, de Charles Dumoulin, que fue un gran jurista de los años 1500, por ahí, 2 siglos después lo retoma Potier, y termina entrando al Código francés. Y hoy ya no está el Código francés, la reforma del 2016 lo sacó, pero terminó llegando al Código francés, y Vélez Sarsfield con buen criterio se apartó de esta idea de la divisibilidad intelectual. ¿Qué es la divisibilidad intelectual? Porque el tema de la divisibilidad e indivisibilidad atañe al objeto de la obligación. Es una cuestión física, en principio. Puede ser física o puede ser jurídica, después, la indivisibilidad. Pero en principio, para no complicarnos, nosotros tengamos en cuenta que se trata de una divisibilidad física. ¿Un auto es divisible? ¿Un automóvil es divisible? Y no, porque uno puede decir, bueno, yo me quedo con el volante, vos te quedás con los asientos y otro se queda con una rueda cada uno. Bueno, no, porque si para que una cosa sea divisible, las partes deben tener la misma calidad del todo. Si las partes no tienen la calidad del todo, la cosa ya no es divisible. Si la cosa se altera y pierde su sustancia, esa cosa no es divisible. Ahora, una vaca tampoco es divisible. ¿Y 2 vacas? Y 2 vacas sí podría ser divisible siempre que haya 2 acreedores o 2 deudores. En ese caso, la obligación, es decir, la vaca no es divisible en sí, pero la obligación podría ser divisible si el número de acreedores o su múltiplo coinciden y dan para hacer una cuenta en que vos puedas dividir la obligación dando de una parte a uno y otra parte al otro. Entonces, en ese caso sí podría ser divisible. El problema es que Vélez se aparta de esto, siguiendo a Avenida Freitas, se aparta de este criterio de divisibilidad intelectual, porque el sistema francés y el sistema romano admiten la divisibilidad intelectual. ¿Qué significa? Que intelectualmente todo es divisible. Acá dice, ¿qué ocurre si su... ¿Y qué ocurre si su pago, no entiendo. Si su pago si es divisible, te va a tener que formular de vuelta la pregunta, pero no se entiende. Decía,
¿Cuál es el problema que supone esta... A ver, por ejemplo, el cobro del auto. Sí, pero mejor sería que hables, Lucas, porque si no, no te entiendo. Y que prendas tu cámara, si puedes. Ah, no tenés micrófono. Ok. Bueno, pero igual sigo sin entender la pregunta. Por ahí si la formulas un poco más clara, la vuelvo a leer y te la contesto. El tema es qué es lo que pasa con esta divisibilidad o no divisibilidad intelectual. Porque uno dice, acá estamos confundiendo la obligación con el dominio. El dominio sí es divisible intelectualmente. ¿Por qué? ¿Podemos ser dos personas dueños de una casa o de un auto? Sí. Y esas dos personas que son dueñas de una casa, una es dueña del patio, otra dueña del balcón, una dueña de un cuarto y otra dueña del otro. No, los dos tienen una parte ideal. Lo mismo que un auto o cualquier objeto. Los distintos dueños son dueños de una parte ideal. Eso se llama condominio. En cambio, cuando hablamos de obligación, hablamos de prestación. Y cuando hablamos de una prestación, hablamos de cumplimiento de una actividad que una persona debe desarrollar para satisfacer el interés de la otra. Entonces, en ese caso, la obligación no puede ser naturalmente divisible en un caso, por ejemplo, como el de entregar una vaca o entregar un auto. Es decir, no puede ser divisible si estamos hablando de un solo vehículo y dos acreedores o dos deudores, por ejemplo. No puedes entregar de un pedazo a cada uno. Por lo tanto, la obligación necesariamente es materialmente indivisible. Pero reitero, haciendo abstracción de esta historia, históricamente alguna doctrina ha aceptado la divisibilidad intelectual, pero no trae más que problemas en general. Porque, según Dumoulin, había tres tipos de indivisibilidad. La que surge de la naturaleza de la prestación, bueno, la vaca. La que surge de la voluntad de las partes, que las partes sí pueden decretar la indivisibilidad. Es decir, la obligación puede ser indivisible por contrato. Nada impide que sea indivisible por contrato porque físicamente no trae problemas, pero sí impide que sea divisible por contrato lo que no es divisible en esencia, lo que no es divisible materialmente. Nosotros podemos hacer que, bueno, vos tenés la obligación de entregar 3 autos y esa obligación de entregar 3 autos es indivisible. ¿Por qué? Porque así lo arreglamos y así lo firmamos y así lo convenimos. ¿Es válido? Sí. Y después también decía que es la que surgía de la forma de pago. Es decir, de la naturaleza de la prestación, la voluntad de las partes y la forma de pago. Potier va a decir algo más o menos parecido, distingue entre la divisibilidad natural, la que resulta de lo pactado por las partes, y la que emana de las exigencias de cumplimiento. En definitiva, más o menos van a decir cosas parecidas. Ahora, reitero, nuestro código no acepta ni lo aceptó el código de Vélez, ni lo acepta el código civil y comercial actual. Por lo tanto, la única divisibilidad aceptada es la divisibilidad material o la divisibilidad... sí, la divisibilidad material. Fíjense que el artículo dice, la prestación jurídicamente divisible exige la concurrencia de los siguientes requisitos. Ser materialmente fraccionable, de modo que cada una de las partes tenga la misma calidad del todo. Acá está definiendo lo que es algo divisible, que es mantiene la calidad del todo, y no quedar afectado significativamente del valor del objeto, y ser antieconómico su uso y goce por efecto de la división. Por ejemplo, la división de una empresa familiar donde causa un desastre y termina siendo antieconómico y antisocial su división y antieconómico. Por eso, en esos casos, el código puede disponer de la no división. Es decir, la divisibilidad depende exclusivamente de la naturaleza de la prestación y de su aptitud para ser fraccionada. Si la prestación no es apta para ser fraccionada, la obligación, digamos, no es divisible. Será divisible siempre que sea apta para ser fraccionada. De manera que para que la obligación sea divisible es preciso tener en cuenta varias cosas. Primero, que tenga aptitud para ser materialmente fraccionada. El trigo, por ejemplo. El dinero. Algo que tenga aptitud necesariamente para ser fraccionada. Homogeneidad, que cada parte tenga la calidad del todo.
y que no se altere el objeto, que no se altere su utilidad económica y quede en ese sentido haciendo que de alguna forma se mantenga la integridad de, si se trata de una empresa familiar o una empresa de cualquier tipo, se mantenga su integridad porque su división podría ser, en este caso, antieconómico o perjudicial. Son divisibles las obligaciones dinerarias, las obligaciones de valor, las obligaciones de género, esas son todas divisibles. No son divisibles ¿cuáles? Y las de dar cosas ciertas, en principio, salvo, repito, que tengamos dos cosas iguales y dos deudores. En ese caso, la obligación podría ser divisible. Un deudor entrega cada uno entrega una cosa y en ese caso la obligación podría ser perfectamente válida. Las de hacer, en principio, no son divisibles, excepto que se hayan convenido por medida, o por unidad de medida, o por unidad de tiempo. En ese caso podrían ser divisibles. Y las de no hacer, que en general se coincide con que son indivisibles, aunque había una nota de Vélez al artículo 670 del viejo código que decía que si te habéis comprometido a cortarnos solamente una determinada cantidad de árboles de un campo y cortas solamente una parte y no todo lo que te habías comprometido, en ese caso la obligación de no hacer podría ser divisible, etc. Pero en general se acepta que la obligación de no hacer es indivisible, que no puede ser fraccionada. Y la obligación de hacer, en principio, tampoco. En principio no es divisible, salvo casos excepcionales. Fíjense que el artículo 807 dice deudor y acreedor singulares. Repite una verdad de perogrullo, que es lo que ya habíamos visto antes, sobre todo que tiene que ver con el principio de integridad del pago. Dice, si solo hay un deudor y un acreedor, la prestación debe ser cumplida por entero, aunque ese objeto sea divisible. Sí, pero nada impide que las partes convengan en que esa obligación se pueda cumplir en parte, que haya cumplimientos parciales. Nada impide que eso ocurra. En cambio, si fuese al revés, eso no pasaría. Hola, ¿se escucha? Sí, sí, pero... Ah, a mí se me fue la imagen. No sé dónde la voy a encontrar ahora. A ver. Espere que se me fue la imagen, se me fue todo. A ver. Nosotros te vemos igual. Ahí está de vuelta. Bueno, reitero, eso es una verdad de perogrullo, pero bueno, eso que dice el código lo aclara, que la obligación debe ser cumplida por entero. Y los 808 dice que, ustedes fíjense que el programa y cronograma les va pidiendo artículo por artículo, así que por eso lo vamos viendo de alguna forma de esta manera, ¿no? El 808 dice principio de división. Si la obligación divisible tiene más de un acreedor o más de un deudor, se debe fraccionar en tantos créditos o deudas iguales como acreedores o deudores haya, siempre que el título constitutivo no determine proporciones distintas. Es decir, acá lo que está diciendo es que la división se hace en partes iguales, salvo proporciones distintas, y esto después lo van a ver con el artículo 841 cuando aprendan a manejarlo, que es un artículo que yo ya, si tienen un cuaderno en la mano, pongan 841, porque es un artículo que van a tener que conocer y que se lo van a preguntar seguro en los exámenes. Entonces, es una manera de ir familiarizándose con eso. Dice que cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente, los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. ¿Esto qué quiere decir? Que es que en una obligación indivisible, a ver, un segundito. En una obligación indivisible, dice que cada una de las partes equivale a una prestación diversa e independiente, los acreedores tienen derecho a su cuota y los deudores no responden por la insolvencia de los demás. Este artículo 108 denuncia el principio general del fraccionamiento, que tiene dos excepciones, en principio. El principio general es el fraccionamiento. Todo puede ser fraccionable, excepto dos excepciones. Primera, la solidaridad. Segunda, la indivisibilidad.
Son las dos excepciones al fraccionamiento. La obligación en principio es indivisible, salvo que sea indivisible por su naturaleza o que sea solidaria, en cuyo caso hay que pagar el todo para liberarse. La medida del fraccionamiento es que ha de estarse en principio a lo pactado. Y en caso de falta de determinación de partes, en caso de que no estén determinadas partes desiguales, se está por partes iguales. Lo mismo que van a ver después en el 841. En definitiva, llega a la misma solución. Es decir, primero hay que ver si hay alguna forma de establecer que haya partes desiguales. Si no hay forma de establecer que haya partes desiguales, pues se repartirá por partes iguales. A su vez, lo que está diciendo ese artículo es que cada acreedor solo tiene derecho a exigir su parte del crédito y cada deudor está obligado a cumplir solamente con su parte de la deuda y que la insolvencia de uno de los deudores no tiene por qué perjudicar a los otros deudores. En este caso, la insolvencia perjudica al acreedor. ¿Qué significa que la insolvencia perjudique a uno o a otro? Eso significa que en algún grupo, por ejemplo, en el grupo deudor, en el grupo deudor, uno de los deudores es declarado insolvente, o no es que sea declarado, no es que se hace una declaración de insolvencia. Simplemente es insolvente porque no tiene nada. Es decir, no hay nada que sacarle, no hay forma de cobrarle. Entonces, si no hay forma de cobrarle porque no tiene bienes y no tiene ningún bien que vos le puedas detectar, que le puedas embargar, no tiene cuentas bancarias, no tiene auto, no tiene casa, no tiene nada, y todo lo que tiene puesto y no le puedes embargar nada. Bueno, entonces, ¿quién se jode por esa insolvencia? ¿A quién lo afecta esa insolvencia? Y depende, si la obligación es solidaria, ¿a quién afecta esa insolvencia? Piensen. Si todos están obligados a pagar todo, A los deudores. afecta a los demás deudores, exacto. ¿Por qué? Porque suponete todos ustedes son deudores míos. Uno paga, pero después ese que pagó va a ir a cobrar a los demás su parte. A los otros deudores va a ir a cobrar su parte. Si uno de esos deudores a los que vos después le vas a ir a cobrar es insolvente, ¿me perjudica a mí, acreedor? No, a mí no me importa. Los perjudica a ustedes, que van a tener que hacerse cargo de la parte del insolvente. ¿Entre quién? Y entre todos. ¿Y en qué proporción? Y en la proporción en que cada uno está obligado. Entonces, eso significa que la insolvencia perjudica al deudor, en ese caso. Perjudica al resto de los deudores, al que pagó y a los otros. ¿Por qué? Porque les va a salir más caro. Porque antes se dividía, si eran 100 y le correspondían 25 a cada uno, a partir de que hay un insolvente, los 3 que quedan pagan 33. Entonces te salió 8 mangos más caro. ¿Por qué? Porque hay uno que es insolvente. Ahora, si la obligación es divisible o simplemente mancomunada, ¿quién soporta la insolvencia de ese tipo insolvente? El acreedor. ¿Por qué? Porque ustedes me van a pagar cada uno su parte, no me tienen que pagar todo. Entonces la insolvencia de uno de ustedes me perjudica a mí. Eso significa que la insolvencia perjudica al acreedor o perjudica al deudor. Respecto de pago y otros medios extintivos, como y además insolvencia, prescripción, mora, culpa, cosas juzgadas, reglas aplicables, ustedes tienen que ver que el pago, la novación, bueno, todos los medios de extinción de las obligaciones que vamos a ver después, novación, remisión de deuda, compensación, confusión, limitan sus efectos a los sujetos de la obligación. Es decir, no opera efectos frente a los demás, no se extiende ninguna de estas cosas frente a los demás. Si un deudor de una obligación indivisible pagó su parte, ¿en qué afecta a los demás? En nada. Si un deudor de la obligación indivisible hizo novación con el acreedor, ¿en qué afecta a los demás? En nada. Si el acreedor hizo remisión de deuda a favor de uno de los deudores, ¿en qué afecta a los demás? En nada. ¿Por qué? Porque yo te liberé a vos, pero no te liberé a vos. ¿Entendés? Entonces, a uno lo beneficié porque se me ocurrió perder la deuda, que eso es la remisión, en definitiva. Es la renuncia al crédito. Pero esa renuncia afecta solamente a un deudor. En cambio, si la obligación fuese solidaria, la renuncia al crédito respecto de uno beneficia a todos los demás. Por eso van a ver después la tremenda importancia que tienen las obligaciones solidarias, uno de esos temas para saber, uno de esos temas donde las fallas son graves. Por eso
Sugiero presten especial atención a lo que van a ver mañana y sobre todo lean, traten de leer el tema antes de venir, que les va a ser mucho más útil. Entonces tampoco la insolvencia, la prescripción, interrupción y suspensión son personales y no propagan efectos a los demás deudores. En definitiva, estas se tratan a veces como las simplemente mancomunadas, como si fuesen obligaciones distintas e independientes entre sí, aunque todas tienen una fuente común, porque se trata de una obligación común. Pero solo afectan a cada persona en forma individual. El artículo 810 les habla de los efectos en la relación interna. Si ustedes ven el 810, dice, se refiere al, reitero, en caso de que algún deudor pague la totalidad de la obligación. Acá pueden darse dos situaciones. Porque ustedes fíjense qué pasa si uno de los deudores pagara la totalidad de la prestación. Eso puede, ¿por qué puede ocurrir que uno de los deudores, porque supóngase ustedes 4, tienen una obligación indivisible, tienen una obligación divisible en dinero, la obligación es la misma, es divisible, y cada uno debe 100 pesos, o sea, que mejor dicho, todos deben 100, y uno de ustedes va y paga 100 al acreedor. Bueno, ¿y cómo queda esa situación? ¿Se benefician los demás? ¿No se benefician? ¿Qué pasa con el acreedor? ¿Qué pasa con el que pagó? Bueno, el código es muy claro en este sentido. Y acá hay que distinguir si el que pagó sabía que pagaba una deuda ajena o no lo sabía. Si lo sabía, ¿qué regla se aplica? Ya lo dieron esto, ya lo tuvieron en el examen, es más. ¿Qué regla se aplica? Piensen. La subrogación. Claro, exacto, pago con subrogación. ¿Por qué? Pagás una deuda ajena y te subrogás en los derechos del acreedor. O sea, se aplica la regla del pago con subrogación. O sea, si se aplica la regla del pago por subrogación, quiere decir que el pago no se puede repetir. ¿Qué es repetir el pago? ¿Qué es ¿Pagar de repetir nuevo? No, al revés. ¿Qué es repetir el pago? Que se reintegre el pago. Exactamente. Dámela de vuelta. O sea, devolvémela. Eso es repetir. Cuando pareciera que repetir es volver a pagar, pero no, repetir es venga otra vez, venga de vuelta. Entonces, si el que pagó no sabía, ignoraba la situación, en ese caso es un pago sin causa y se aplican las reglas del pago sin causa. Es decir, tiene derecho a repetición de lo pagado. Por eso que el pago por un deudor del total de la deuda tiene dos soluciones diferentes, depende de si él sabía o no sabía que estaba pagando deuda ajena. Fíjense, la medida de la acción de contribución, en esos casos, está determinada por el artículo 841, que lo vamos anticipando, lo vamos viendo, porque lo van a ver acá en indivisibles y en solidarias. El artículo 841 es de determinación de la cuota de contribución. ¿Por qué se habla de cuota de contribución? Porque cuando un deudor paga la totalidad de una deuda, o un acreedor cobra la totalidad de un crédito, siendo que tiene coacreedores, o el deudor tiene codeudores, digamos que la obligación se extingue. ¿Entre quiénes se extingue? Entre el grupo acreedor y el grupo deudor. Entre ellos queda extinguida la obligación. Pero quedan las relaciones internas. ¿Por qué? Y porque hay uno que puso toda la plata y los otros no pusieron nada. Entonces quedan las relaciones internas. ¿Y cómo se llaman esas relaciones internas? Relaciones de contribución. ¿Por qué? Porque hay que contribuir con el que puso la plata. Al revés, si el que recibió todo es un coacreedor, recibió todo y los otros acreedores no recibieron nada, entonces aparecen las cuestiones de distribución, tiene que distribuir lo que recibió. Entonces, si bien se terminan las cuestiones de obligación, aparecen las cuestiones internas de los grupos, cuestiones de contribución o cuestiones de distribución. Y el artículo 841, que es un artículo clave porque dice determinación de la cuota de contribución, es decir, cómo se determina la cuota de contribución, cómo sabemos lo que cada uno va a tener que pagar después al deudor que pagó todo.
Y dice, lo primero es lo pactado. ¿Por qué? Porque yo pagué 100 y la deuda era de todos nosotros. ¿Y cuánto le voy a reclamar a ustedes? No es cuestión de dividir cuántos éramos y se divide por partes iguales. No es así. O sea, eso es la división por partes iguales es la solución residual. Es en caso que no haya otra manera de determinar la cuota. Es decir, si no hay forma alguna de determinar la cuota, bueno, entonces partes iguales. También puede estar pactado partes iguales, por supuesto, pero bueno. Pero a partes iguales, si no hay nada, a partes iguales llegás por exclusión, llegás por regla residual. Porque primero tenés que ver lo pactado, es decir, qué es lo que las partes pactaron. Si no pactaron nada, tenés la fuente y la finalidad de la obligación. O en su caso, la causa de la responsabilidad. ¿Mm? Es decir, la fuente de la obligación, la finalidad de la obligación, o la causa de la responsabilidad, es decir, porque, si suponiendo que fuese algo extracontractual. Entonces hay que determinar por qué aparecen partes desiguales. Si no tenés nada de allí, irás a las relaciones de los interesados entre sí. Por ahí son socios de una sociedad, tienen partes diferentes en esa sociedad, y eso te puede determinar una cuota de contribución desigual. Después el código te dice las demás circunstancias, y finalmente, si por aplicación de estos criterios no es posible, dice el código, determinar las cuotas de contribución, se entiende que participan en partes iguales. O sea, fíjense todo lo que hay que caminar para llegar a partes iguales. Lo pactado, la fuente y la finalidad de la obligación de la causa de responsabilidad, relaciones de los interesados entre sí, demás circunstancias del caso, que es amplísimo, y finalmente partes iguales si no hay otra manera de establecer partes desiguales. ¿Sí? Si no hay preguntas, pasamos a otro tema que es obligaciones indivisibles ahora. Con el tiempo estamos muy bien. Bueno, ¿qué son las obligaciones indivisibles? Son aquellas que, dice el artículo 813, no son susceptibles de cumplimiento parcial. Es decir, por su naturaleza, no son susceptibles, o por voluntad de las partes, no son susceptibles de cumplimiento parcial. Acá lo importante es el carácter compacto de la prestación, cerrado, compacto, que no permite ningún tipo de fraccionamiento. Y el artículo 814 entra en un tema casuístico, porque dice casos de indivisibilidad. Y te dice, ¿cuáles son los casos de indivisibilidad? En 3 incisos. Dice, si la prestación no puede ser materialmente dividida. La vaca, recuerden, que tanto la usamos para los dictados en la primaria, la vaca nos da leche, etc. Bueno, acá úsenla para recordar la divisibilidad o indivisibilidad. No es divisible, por lo tanto, no es materialmente divisible. No puede ser materialmente dividida. Si la indivisibilidad es convenida en caso de duda sobre si se combina o que la obligación es indivisible o solidaria, se la tendrá por solidaria. ¿Por qué? Además, esto. Y porque la ley, en este caso, está tendiendo cada vez más a unificar criterios de indivisibilidad y solidaridad, en el sentido de que aplica las reglas de la solidaridad a todo aquello que no esté previsto en las reglas de indivisibilidad, según el artículo 823, remite, es decir, todo lo que acá no está expreso, vayan a verlo en solidaridad y apliquen la regla de la solidaridad. Eso es lo que está diciendo el 823. Entonces, la indivisibilidad puede ser material, pactada o dispuesta por la ley. ¿Y cuándo lo dispone la ley? Y, por ejemplo, la ley lo puede disponer en las garantías reales, hipotecas y prendas. Las hipotecas y prendas son indivisibles. Lo puede disponer también, no sé si recuerdan ustedes, en el privilegio. El privilegio es indivisible. Afecta toda la obligación y aun cuando pagaste parte de la obligación no perdés el privilegio, etc. Bueno, hay 3. Indivisibilidad por disposición de la ley. Entonces, la indivisibilidad puede ser material o puede ser convencional o puede ser dispuesta por la ley. En definitiva, material, voluntaria y legal. Las 3 formas de establecer la indivisibilidad. La material es un criterio objetivo, físico.
Ese es un criterio que no depende de la voluntad de nadie, es de la naturaleza de las cosas. Y la ley dice prestaciones indivisibles. Se consideran indivisibles las prestaciones correspondientes a las obligaciones de dar una cosa cierta. Vuelvo a repetir, no hay que confundir la prestación, en este caso, de la obligación de dar una cosa cierta, con la titularidad de dominio de una cosa cierta, que puede ser, en ese sentido, la ley admite la divisibilidad intelectual. ¿Por qué intelectual? Y porque uno no es dueño del auto y uno no es dueño del volante y otro dueño de los asientos en un auto. Con una vaca, uno dueño del lomo y otro dueño de las patas. No, son los dos dueños de la vaca o los dos dueños del auto. Pero una cosa es el dominio y otra cosa es la obligación. En el dominio sí se permite lo que en la obligación no se permite, de acuerdo a nuestra ley. Entonces, las prestaciones indivisibles pueden ser de dar una cosa cierta, de hacer, excepto si fuesen convenidas por unidad de medida y el deudor tiene derecho a la liberación parcial en ese caso, de no hacer, y las accesorias si la prestación principal es indivisible. ¿Por qué? Por la regla de la accesoriedad, donde dice que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Si la obligación principal es indivisible, la accesoria, por lo tanto, es indivisible. Principios de prevención y propagación. Otras cosas que hay que tener, que hay que conocer, que son cuáles son los principios aplicables a las obligaciones indivisibles y a las obligaciones solidarias. Recuerden el 823, que es normas subsidiarias, que dice: las normas relativas a las obligaciones solidarias son subsidiariamente aplicables a las obligaciones indivisibles, lo que les dije hoy. La ley tiende a unificar criterios, unificar conceptos para facilitar su aplicación en general. Y es un artículo clave porque todo aquello que no esté expresamente visto o tratado en obligaciones indivisibles se va a aplicar en la duda el criterio de las obligaciones, lo previsto para obligaciones solidarias. ¿Qué es el principio de prevención? Porque acá nosotros tenemos dos principios: principios de propagación y principios de prevención. Vamos primero con el principio de prevención. Este principio de prevención se aplica solamente cuando hay varios acreedores, no cuando hay varios deudores, es cuando hay varios acreedores. ¿Y por qué? Fíjense, dice, si uno de los acreedores solidarios ha demandado judicialmente el cobro al deudor, el pago solo puede ser hecho por al acreedor demandante. Y el 845 es un artículo de obligaciones solidarias, pero por el 823 se aplica a obligaciones indivisibles. Es decir, ¿por qué te dice esto? Que si uno de los acreedores solidarios demandó judicialmente el cobro, el pago solo puede ser hecho por al acreedor demandante. Porque en principio el deudor, ¿a quién le debe pagar? Si la obligación es indivisible y tiene varios acreedores. ¿A quién le tiene que pagar en principio? Esto es importante que lo entiendan, por eso quiero que alguno me lo conteste. ¿A quién le ¿A tiene que todos? pagar? ¿Y cómo haces para juntar a todos? Medio complicado. A uno de ellos. A uno cualquiera, exactamente. En la obligación indivisible o en la obligación solidaria, le tenés que pagar a uno. Es decir, la regla es que le podés pagar a cualquiera. Por lo menos en nuestro derecho. Hay otros derechos donde no es así. Hay otros, por ejemplo, en el derecho alemán, el acreedor demanda al deudor, pero no para que le pague, sino para que la consigne. En otros sistemas, que por ejemplo el sistema romano, que era totalmente inviable, tenías que demandar, no me acuerdo si era romano o cuál, ahora después lo voy a ver, tenían que demandar todos juntos los acreedores. Muchas veces es imposible, porque pueden no estar, y entonces eso dificulta notablemente el crédito. Nuestro sistema admite que cualquiera puede reclamar y cobrar la totalidad. Ahora, como el deudor tiene derecho a pagarle a cualquiera, le puede ir a pagar a cualquiera, excepto que uno de ellos lo haya prevenido. ¿Qué significa que lo haya prevenido? Que lo haya demandado y que lo haya notificado.
porque si no, el tipo no lo sabe. Entonces, si el deudor ha sido demandado y notificado por uno de los acreedores, ¿en qué situación queda este deudor? ¿Le puede ir a pagar a cualquiera? No. Solamente le puede pagar a aquel que lo demandó. ¿Y qué pasa si le paga a otro? ¿Qué pasa si le paga a otro? Pago El indebido. pago es inoponible. El pago le es inoponible al acreedor que previno. ¿Por qué razón? Y porque hay un tipo que puso en marcha el sistema jurisdiccional. Entonces, si hay uno que puso en marcha todo el sistema jurisdiccional, sería una forma de frustrar fácilmente todas las implicancias que tiene haber puesto en marcha el sistema jurisdiccional, pagándole a cualquier otro. Entonces, la ley en ese sentido protege al que demandó. Y hay que pagarle a ese. No quiere decir que ese se quede con todo, después tendrá que distribuir. Pero el pago va a ser válido únicamente si le paga a ese acreedor. ¿Y qué es el principio de propagación? El principio de propagación es el efecto que tiene frente a los demás codeudores el pago o cualquier otro medio extintivo de la obligación. El pago que tiene el efecto que tiene frente a los demás. Fíjense que el 816 dice derecho de los acreedores al pago total. Cada uno de los acreedores tiene derecho de exigir la totalidad del pago a cualquiera de los codeudores o a todos ellos simultánea o sucesivamente. Es decir, cada uno tiene derecho a exigirlo. El tema es que si uno solo lo hace, ya aplica el principio de prevención. Pero la realidad es que cualquiera lo puede hacer. Como decía, el derecho comparado no es así en todos lados. En algunos tiene que haber acuerdo unánime de los acreedores, ese sistema romano, que es totalmente inviable. Otro, como el sistema brasileño y peruano, que el que demanda tiene que dar garantías al deudor que no va a ser reclamado por los demás acreedores. Y finalmente está el nuestro, que uno puede percibir la totalidad y el deudor queda liberado. Y ya no es un problema del deudor si el acreedor se la quedó y se rajó con la plata. Ya no es un problema del deudor, es un problema de los demás acreedores. El deudor pagó bien y por lo tanto no tiene que volver a pagar. Le pagó cualquiera de los acreedores, el pago es válido y a él no se le puede reclamar más nada. Cualquiera de los codeudores tiene derecho a pagar la totalidad de la deuda. Y ese derecho se ejerce pagando. No hay otra forma de ejercerlo declarando que va a ir a pagar a uno o a otro. Eso no tiene ningún valor. Es decir, ese derecho que tiene el deudor de ir a pagarle a cualquiera es un derecho que se ejerce haciéndolo, ejerciéndolo, pagando. No hay ninguna declaración en ese sentido que pueda tener algún tipo de validez. O sea, yo puedo decir, te voy a ir a pagar a vos y después le pago a otro. O sea, porque no me ata lo que dije. No tiene ningún valor en ese sentido. Y una vez efectuado el pago, empiezan las relaciones internas de contribución, distribución, etcétera, como vimos. La ley dice, por otro lado, en el artículo 818, que es necesaria la unanimidad de los acreedores para extinguir el crédito por transacción, novación, dación en pago y remisión. Es decir, si no están todos los acreedores de acuerdo, no se puede extinguir el crédito de esa forma. Igual recaudo exige la cesión del crédito, no así la compensación. Es decir, eso es respecto de los acreedores. Es decir, no se puede novar la obligación si no están todos los acreedores de acuerdo. No se puede hacer una transacción. Si todos nosotros somos acreedores de un tipo, no puedo ir yo y hacer una transacción en nombre de todos ustedes. Tenemos que ir todos juntos. Si no, la transacción a ustedes no les es oponible, no es válida. Ahora, eso es respecto a los acreedores. Pero la novación entre un codeudor y el acreedor es distinto. En ese caso sí, la novación entre un codeudor y un solo acreedor, esa novación extiende los efectos a los demás deudores porque los demás deudores quedaron liberados. ¿Por qué? Y porque se generó una nueva obligación. Entonces, no es que los demás deudores deban esa nueva obligación, pero la obligación vieja quedó extinguida. Entonces, al quedar extinguida la vieja obligación, los deudores deben su cuota aparte al que extinguió la obligación. Es como si lo hubiese pagado. Es lo mismo. A los efectos de ellos es exactamente lo mismo. Y en caso de remisión hecha por un acreedor, solo tiene efectos personales y no se extiende a los demás. Pero la remisión hecha por el acreedor a un solo deudor extiende los efectos a los demás por aplicación de las reglas de la solidaridad. Si un deudor
Si un acreedor hizo remisión a uno solo de los deudores, extiende los efectos justamente por, como les decía, por aplicación de la solidaridad. Y en caso de transacción es un tema más complicado. ¿Saben lo que es una transacción? Básicamente, una transacción es un acuerdo que pone fin a un pleito. Les digo para que después lo van a estudiar mucho más a fondo, es mucho más complejo que eso es requete contra básico, lo que les digo para que sepan de qué estoy hablando. Es un acuerdo que pone fin a un pleito en general y que también puede poner fin a un diferendo que no sea un pleito. En definitiva, una transacción es un arreglo. Bueno, acá se dan dos situaciones distintas. ¿Qué pasa si la transacción es celebrada entre un único acreedor y uno solo de los deudores? Es decir, uno de los deudores va y celebra una transacción con el acreedor, llega a un acuerdo con el acreedor. Rige de manera subsidiaria el 835 inciso de las obligaciones solidarias, que dice que la transacción hecha por un codeudor solidario, es decir, no le puede ser opuesta a los demás deudores, pero sí la pueden invocar. ¿Qué significa? Que un codeudor puede mejorar la situación de los otros codeudores, pero no la puede agravar. Supongamos que la transacción es muy gravosa, que la transacción es muy complicada, muy difícil de cumplir, etc. Los demás deudores pueden decir, yo no firmé eso, a mí no me es oponible, yo no tengo por qué cumplir esa transacción. Ahora, si a los demás deudores esa transacción les es beneficiosa, perfectamente pueden decir, me sirve, la uso, y el acreedor no puede venir a decir, no, con vos no. No, si vos transaste con uno, eso es, yo la puedo invocar, es decir, a mí me sirve, si quiero, si no quiero, no la uso. Ya es una cuestión de voluntad de cada uno. Para que se extinga la obligación, en definitiva, será menester la conformidad de todos los acreedores. Porque es muy distinto si se aplica respecto de acreedores y si se aplica respecto de deudores. ¿No es cierto? Hay que tener en cuenta dos efectos fundamentales de las obligaciones indivisibles, que son el principio de propagación de efectos y el principio de prevención. Esos son los dos efectos que hemos estado viendo. Propagación de efectos y prevención. Prevención solamente se aplica, como les decía, en casos de multiplicidad de acreedores, no en caso de multiplicidad de deudores, y propagación en los dos grupos. Y la insolvencia, en este caso, fíjense que en ese caso de insolvencia del 842, por revisión del 823, la cuota correspondiente a los codeudores insolventes es cubierta por todos los obligados, lo que habíamos visto hoy. Si uno de los deudores, al revés que en las obligaciones divisibles, en las divisibles, la insolvencia de un codeudor perjudica al acreedor. En las indivisibles, la insolvencia de un codeudor perjudica a los otros, que tienen que hacerse cargo de la parte que aquel no pagó. ¿Y cuándo se van a hacer cargo? Y a la hora de las relaciones de contribución. En ese momento es cuando se van a hacer cargo. Cuando tienen que dividir, bueno, che, uno pagó, vos pagaste 100, bueno, ¿cuánto te debemos? Y 25 cada uno, sí, pero este es insolvente. Entonces son 33 cada uno. Ponen 33 cada uno y así se resuelve la cuestión. O sea, se hacen cargo de la insolvencia de ese codeudor. En cuanto a prescripción, la prescripción extintiva cumplida es invocable por cualquiera de los deudores contra cualquiera de los acreedores. Si se cumplió el plazo de prescripción, lo puede invocar cualquiera. Y la interrupción y la suspensión se rigen por lo dispuesto en el libro sexto. ¿Y el libro sexto qué dice? Que la interrupción de la prescripción tiene dos artículos iguales, el 2549 y el 2540. Uno se refiere a interrupción y otro se refiere a suspensión. Y dice, la interrupción de la prescripción no se extiende en favor ni en contra de los interesados, salvo que se trate de obligaciones solidarias e indivisibles. Y lo mismo en caso de suspensión. No se extiende a los demás, salvo que se trate de obligaciones solidarias e indivisibles. Por consecuencia, si hablamos de obligaciones solidarias e indivisibles, tanto la suspensión o la interrupción de la prescripción hecha contra uno de los deudores o por uno de los acreedores opera efecto frente a los demás. Finalmente, cosa juzgada. Nos quedan un par de temas más. Cosa juzgada, efectos de relación interna, etc. Cosa juzgada, el Código Civil y Comercial no reguló este tema, sí lo regulaba el Código Viejo.
Pero se Antes de eso está aplica... mora, factores de ¿Eh? atribución. ¿Cómo, El cómo? 819 está antes en el programa. Mora y factores de atribución. Bueno, la mora, no, fíjense, 8, 19. A ver. Fíjense que la mora... A ver. Son personales, tanto la mora como los factores de atribución. Fíjese que dice, la mora de unos codeudores o unos acreedores y los factores de atribución de responsabilidad de uno u otro no perjudican a los demás. ¿Qué es esto de factores de atribución? ¿Qué son los factores de atribución? Ya algo vieron cuando vimos la primera parte. ¿Se acuerdan que los factores de atribución son el elemento axiológico de la responsabilidad civil? Son el elemento valorativo, es decir, la razón por la cual, o sea, también se pueden... como sinónimo se puede decir que son criterios legales de imputación, porque es la ley la que decide cuál es la razón por la que vos vas a ser responsable civilmente de algo. Más allá de que haya un daño causado, una relación causal, una conducta antijurídica contra la ley, bueno, además de todo eso tiene que haber una razón por la cual vos vas a tener que pagar. Y esa razón puede ser una conducta de reproche, que puede ser tu culpa o el dolo, o puede ser un factor objetivo. Bueno, en este caso, los factores de atribución perjudican exclusivamente al sujeto que ha tenido una conducta reprochable. No se extiende, en este caso, a los demás. La culpa o la mora de uno no extiende los efectos frente a los demás. Que no es un... ¿cómo se llama? No es una solución igual que la que se tiene en las obligaciones solidarias, que es diferente. En las obligaciones solidarias, la mora de uno perjudica a los demás. Y la culpa de uno afecta también a los otros. En este caso, esta es una de las diferencias que hay entre las obligaciones indivisibles y las obligaciones solidarias. Luego, a ver... como decía, la cosa juzgada no fue tratada en la nueva ley, no fue tratada, pero sí en la parte de obligaciones solidarias, donde dice que la sentencia dictada contra uno de los codeudores no es oponible a los demás, pero estos pueden invocarla cuando no se fundan circunstancias personales del codeudor demandado. Esto es muy parecido a lo de transacción. Si ustedes lo ven, es bastante parecido. Es decir, el acreedor demandó a uno solo de los codeudores de una obligación indivisible o solidaria. Ese que no fue demandado, a ese no se le puede oponer los efectos de la cosa juzgada, simplemente porque no participó en el juicio. Pero sí la puede invocar. Si le sirve y le es beneficiosa, la puede invocar. Salvo que se hayan tocado solamente cuestiones personales entre un acreedor y un deudor. Es una solución similar a la de la transacción. Después tenemos los artículos 820 y 821 que hablan de contribución y los efectos en la relación interna. Si uno de los deudores paga la totalidad o reparte la totalidad de los daños o realiza gastos de interés común, tiene derecho a reclamar a los demás la contribución del valor de lo que ha invertido en interés de ellos con los alcances que termina el 841. Ya lo vimos, esto ya se los expliqué. Los alcances del 841, es decir, si uno de los deudores pagó todo, tiene derecho a que los demás le den su parte con arreglo a lo que establece el 841. Es decir, lo pactado, primero, la fuente y la finalidad de la obligación, la naturaleza de la responsabilidad o la causa de la responsabilidad, las relaciones de los interesados entre sí, circunstancias del caso y si no, partes iguales. O sea, lo que pagó uno tiene derecho a reclamar a los demás su parte. ¿Y cómo se mide su parte? Conforme el 841. Lo mismo si uno de los acreedores recibe la totalidad del crédito, dice el 821, participación, tiene que participar de los demás y también con arreglo a lo que establece el artículo 841. Finalmente, el tema de la indivisibilidad impropia del 824. ¿Qué es la indivisibilidad impropia? Este caso se da cuando no puede cumplir la obligación uno solo de los deudores, sino que la tienen que cumplir todos. Todos juntos tienen que cumplir. No le sirve al acreedor que le cumpla uno solo porque no es posible cumplirla uno solo.
¿Y esto cuándo se da? Por eso se llama obligación indivisible e impropia, porque lo normal en una obligación indivisible es que cualquiera pueda entregar la vaca, cualquiera pueda ir y entregar el auto. No necesitamos a todos que vengan y me traigan la vaca o todos juntos que vengan y me traigan el auto, pero hay obligaciones indivisibles que son indivisibles e impropias, donde son todos los codeudores los que tienen que cumplir la obligación. Por ejemplo, una orquesta musical, una banda musical, donde tienen que venir todos a tocar, un equipo médico, donde tienen que estar todos juntos, el anestesista, el cirujano, etc., tienen que estar todos, si no, la enfermera, tiene que estar todos, porque si no, no es viable que lo haga uno solo, o el equipo de fútbol que tiene que presentarse a jugar, no puede ir el arquero solamente, tienen que ir todos a jugar. Entonces, bueno, esas son, se trata de obligaciones de indivisibilidad impropia. O la escritura traslativa del dominio, cuando tenés, por ejemplo, tres dueños que me van a vender a mí, y vengan los tres. Si no vienen los tres, a mí no me sirve que me escriture uno solo, porque necesito que me escrituren las partes ideales de cada uno. Por lo tanto, ahí tenés otro ejemplo de obligaciones de indivisibilidad impropia. Bueno, como ven, el tema de indivisibilidad es un poquito áspero, árido, tiene sus cosas, pero lo cierto es que la nueva ley lo ha simplificado bastante. Como muchos otros temas, los ha simplificado bastante. Hoy, por la ley casi que se puede estudiar y con algún apoyo de algún texto se puede conocer más o menos bien el tema. Nos quedaría ver obligaciones de hacer, no sé si tienen ganas, por ahí ya están hartos, pero si no se les va a hacer muy áspero mañana. Sé que les doy 4 líneas de las obligaciones de hacer y no hacer. Las obligaciones de hacer y no hacer han sido ninguneadas en el Código Civil de Vélez. Y no les digo en este, pero casi. Siendo que las obligaciones de hacer han cobrado una vigencia y una relevancia extraordinaria en los tiempos actuales. ¿Por qué razón? Ustedes fíjense que, imagínense la época de Vélez, cuando Vélez hace el código. ¿Cuáles eran las cosas susceptibles de valor económico? ¿Qué tenía valor? Las cosas. La actividad de las personas no tenía el valor que tiene hoy. La obligación de hacer era mucho menor en general. Los servicios no eran algo de tanta potencia como en el día de hoy, de tanta potencia económica. Fíjense que dice que entre las obligaciones de hacer pueden tener mandato. Mandato, que es la obligación que tenemos nosotros los abogados, por ejemplo, de producir actos jurídicos en nombre de otras personas. La obligación de garage, la obligación de hacer, la obligación de guarda. Las bancarias, cuenta corriente, caja de seguridad, son todas obligaciones de hacer. La obligación de concesión, la de management o asesoramiento, son también obligaciones de hacer. Transporte, esto es obligación de hacer. Consignación. Distribución, franquicia, hotelería, viajes, turismo, servicios informáticos, publicidad. Todos son obligaciones de hacer. La obligación del trabajador, el derecho del trabajo. La obligación del trabajador también es una obligación de hacer. El trabajador que hace y presta su fuerza laboral. ¿Qué tiene que hacer? Y hacer, eso es lo que tiene que hacer. O sea, en definitiva, es una obligación de hacer también. O sea, fíjense ustedes la tremenda importancia que tienen las obligaciones de hacer en estos tiempos. Inclusive hasta como vehiculización de las obligaciones de dar. Porque muchas veces la obligación de dar necesita ser trasladada, llevada a su lugar. También ahí tenés la importancia de las obligaciones de hacer. Es decir, tiene una importancia, por lo menos una importancia económica, mucho mayor que la que tenía en otros tiempos. Las diferencias con las obligaciones de dar. La obligación de dar es entregar una cosa, en cambio la obligación de hacer es ejecutar un hecho. Otra de las grandes diferencias es el tema de la violencia sobre la persona del deudor. ¿Por qué razón? En la obligación de dar, la violencia es ampliamente permitida. ¿Por qué? Porque si no me das la cosa, voy y te la saco con el oficial de justicia, te la arranco con el oficial de justicia, ¿entendés? Aunque vos no quieras, y te la llevo igual. Entonces, en ese caso, la violencia está permitida para frustrar
la fuerza del acreedor, nada más, o frustrar la resistencia del acreedor. En cambio, en las obligaciones de hacer, la violencia tiene un tratamiento completamente diferente. Es decir, no se puede obligar a alguien a que haga algo por medios violentos. No se puede poner una pistola en la cabeza de un músico para que vaya a tocar o de un escritor para que escriba un libro. Es decir, no es posible. El código calla en este caso, no es como el código anterior que lo exponía expresamente. Y acá había dos tendencias, la tendencia española y la tendencia francesa. La tendencia española, que viene de las leyes de partida, es que el juez podía ejercer violencia sobre la persona del deudor y obligarlo a hacer lo que tenía que hacer. En cambio, las leyes francesas decían todo lo contrario, que no se permitía la violencia sobre la persona del deudor. Y el principio general de nuestro sistema, en el Código de Deberes, era que se permitía salvo excepciones. Además, hay casos en que, por ejemplo, la violencia, por ejemplo, en la obligación de hacer que tiene el inquilino que tiene que entregar un inmueble y que no lo quiere entregar. Y cuando se ordena un desalojo. En ese caso, se ordena un desalojo, el tipo tiene una obligación de hacer, que es la de irse y entregar el inmueble. Y bueno, y no lo hace. Y entonces, ¿y qué hay que hacer? Y en ese caso no hay más remedio que la violencia. ¿Y violencia en qué sentido? La violencia para hacer fuerza a su resistencia, para sacarlo por la fuerza a través de la policía y ponerlo en la calle junto con todos sus muebles. Bueno, esa violencia sí es permitida sobre la persona del deudor. Pero en tanto se trate de neutralizar la fuerza, nada más. No por la fuerza hacer lo que el otro no quiere. En ese caso, si no se puede ejercer violencia, la obligación se resuelve en la de pagar daños y perjuicios, porque no se puede exigir de otra forma. Hay otra característica importante de las obligaciones, una distinción muy importante en las obligaciones de hacer, que pueden ser fungibles o infungibles. Eso hay que tenerlo presente, que es una categoría, son dos categorías importantes. ¿Cuál es la relevancia? Y si se admite cumplimiento por tercero auxiliar o sustituto. En las infungibles no, en las fungibles sí. En principio, la obligación infungible no se permite auxiliares o sustitutos, como habíamos visto en el 732 del Código. O si se puede ser ejecutada por otro a costa del deudor. Y depende. Un concierto, no. Un concierto de un músico famoso no se puede hacer. O un libro que tiene que escribir un deudor que se comprometió con el editor y no lo hizo. Eso no puede ser ejecutado por otro a costa del deudor. Pero pintar una pared, sí. O arreglar un motor, sí. Lo puede arreglar uno, lo puede arreglar otro. No son trabajos sin tinta persona. Y la otra es cómo se extingue. Porque si la obligación es intuita personal, se extingue con la muerte, si no, no. La obligación de un músico de dar un concierto, obviamente, si con la muerte de ese músico se extingue la obligación sin culpa para nadie. En cambio, y las obligaciones que no son intuita persona, ustedes saben que los derechos y obligaciones pasan del autor al sucesor. Así que en ese caso los sucesores serán responsables de lo que el autor no pudo hacer en vida. En cuanto al tiempo y modo de cumplimiento, el 775 dice que el obligado a realizar un hecho debe cumplirlo en el tiempo y modo acordes con la intención de las partes o con la índole de la obligación. Si lo hace de otra manera, la obligación se tiene por incumplida y el acreedor puede exigir la destrucción de lo mal hecho siempre que tal exigencia no sea abusiva. Y está bien que la ley lo aclare en este caso, porque ha habido muchos casos de abusos, de dejar que el otro avance y últimamente decís, está mal hecho, tira todo. Entonces hay como un abuso. Si el acreedor de alguna forma va tolerando un hacer por parte del deudor que no lo está haciendo de acuerdo a la intención de las partes o la forma en que debía ser cumplida, etcétera, y lo deja avanzar a la vista de él, en ese caso está teniendo una actitud abusiva y por lo tanto no podría pedir la destrucción de lo mal hecho o tener por no cumplida la obligación. En cuanto al modo de cumplimiento, hay que estar de acuerdo a lo pactado. Y también no nos olvidemos de las reglas de la ley del consumidor, que en estos casos alteran este tipo de obligaciones para bien del consumidor y ponen en cabeza del productor de bienes y servicios una serie de obligaciones que el Código Civil no trae. Por ejemplo, que las cosas y servicios deben suministradas y prestadas en forma tal que utilizadas en condiciones normales, previsibles o normales de uso, no presenten riesgo ni para el consumidor
para su salud integral física, ni tanto para él ni como para su familia, por ejemplo. O los que prestan servicios de cualquier naturaleza están obligados a respetar términos, plazos, condiciones, modalidades, reservas, y todo de acuerdo a la oferta pública que haya hecho el productor, ¿no es cierto? Después está también el tema en el artículo 8, cuando habla de los efectos de la publicidad, las precisiones formuladas en la publicidad o en anuncios, prospectos, circulares u otros medios de difusión, se tienen por incluidas en el contrato con el consumidor. O sea que si el productor prometió que unas cosas se hacían de una determinada manera, aunque no esté en el contrato, eso pasa a ser parte del contrato. Es decir, como ven, la Ley de Defensa del Consumidor ha incluido una serie de obligaciones a cargo del obligado, de la empresa, que no estaban en la letra del código. Como por ejemplo, ha incluido también el daño directo, daños punitivos, etc. Hay unas cuantas figuras que ha introducido el derecho del consumidor al sistema de las obligaciones de hacer. Y las obligaciones, después, bueno, eso lo van a tener, tienen también los artículos, esto está previsto en los artículos 773, 774 y 775, y fíjense cuando lo vean, porque deben haber visto ya obligaciones de medios y de resultado, en las obligaciones de medios y de resultado también las obligaciones de hacer tienen mucha incidencia, porque las obligaciones de dar son siempre de resultado, pero las de hacer pueden ser de medios o pueden ser de resultado, y puede ser fíjese que el 774 habla por ejemplo, de la cláusula de llave en mano o de la cláusula de prestar los buenos oficios, etcétera, donde te está diciendo de alguna forma, vamos a ir al artículo, así lo analizamos un poquito. Fíjense, 774, que dice, es un artículo importante. Dice, la prestación de un servicio puede consistir en realizar cierta actividad con la diligencia apropiada, independientemente de su éxito. ¿Eso de qué está hablando? De una obligación de medios, porque está pidiendo la diligencia apropiada en forma independiente de si tengas o no tengas éxito. La obligación de hacer consiste en cumplir con las diligencias con las que tenías que cumplir. Las cláusulas que comprometen los buenos oficios o aplicar los mejores esfuerzos están comprendidas en este inciso. ¿Qué quiere decir? Que si vos en un contrato decís que una de las partes se obliga a prestar sus buenos oficios para bla, 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 bueno, quiere decir que en ese momento no estás garantizando un resultado, sino que lo que estás garantizando es que vos vas a hacer las cosas bien, pero no estás garantizando un resultado. El resultado es independiente, es aleatorio y no integra la obligación. En cambio, después te dice, en procurar el acreedor cierto resultado concreto con independencia de su eficacia, y el C, en procurar al acreedor el resultado eficaz prometido, la cláusula de llave en mano o producto en mano está comprometida en este inciso. Hay una suerte de dos tipos de obligaciones de resultado, bastante difícil de entender y de ver qué quiso decir el legislador. Algunos entienden que quiso referirse a obligaciones de obra en unos casos y contratos de servicios en otro caso. En uno de los casos sería las de obra y en otro caso serían de servicio. Es decir, cuando con independencia de su eficacia sería de servicio y las obligaciones de obra es con el resultado eficaz prometido. Pero en definitiva son categorías que yo no sé si son realmente útiles para nuestro sistema, porque también eso nos llevaba a que las obligaciones de dar y las obligaciones de hacer, las de medios y de resultado, tenían muchas más categorías que la simple medios y resultado grabadas, resultados atenuadas. En definitiva, son 5, 6 o 7 categorías, y lo que hacen generalmente este tipo de clasificaciones es a veces complicar más que resolver las cuestiones, ¿no es cierto? Fíjense que dice, si el resultado de la actividad del deudor consiste en una cosa, para su entrega se aplican las reglas de versiones de las cosas ciertas para construir derechos reales. Y en ese caso, la obligación es siempre de resultado, ¿no es cierto? En los casos de obligaciones de entregar cosas.
respecto a obligaciones de arcos de medios y de resultados, les iba a decir algo, pero no me acuerdo de qué era. Supongo que ese tema lo vieron ayer en la clase general, en la clase, tiene que haber sido dado ayer, así que Sí, sí. no lo vamos a... perfecto, entonces no hace falta que lo reiteremos ahora. Y las obligaciones de no hacer, fíjense que el código dice que es aquella... bueno, el 777, cuando habla de ejecución forzada en las obligaciones de hacer, fíjense que repite lo mismo que dice 730. Dice que se puede exigir un cumplimiento específico, hacerlo cumplir por otro, o pagar daños y perjuicios. Es exactamente lo mismo que 730, o sea que es absolutamente sobreabundante. Y el 778, de obligaciones de no hacer, lo que se le critica fundamentalmente es que no dice nada. Porque solo se limita a decir qué tipos de obligaciones de no hacer hay, pero no las regula. Porque te dice, es aquella que obligación de no hacer es aquella que tiene por objeto una abstención del deudor o tolerar una actividad ajena. O sea, o no hago o dejo que hagas. Es una abstención, no hago, me abstengo de hacer, porque en general la obligación de no hacer, ¿qué es? Es algo que yo podría hacer legalmente, pero que me abstengo de hacerlo porque me comprometí no con toda la sociedad, sino con una persona determinada. Es decir, frente a esa persona determinada yo no lo puedo hacer porque, ¿y por qué puedo haber hecho eso? Y, por ejemplo, le vendí un comercio y me obligó a hacerle competencia y poner otro igual en 10 cuadras a la redonda, suponete. Bueno, esa es una obligación de no hacer. ¿Y es susceptible de cumplimiento parcial? No, si puse negocio no es susceptible de cumplimiento parcial. Ya está, lo hice. Ya no cumplí la obligación. Pero en ese caso es una abstención. Yo tengo que abstenerme de hacer una determinada cosa. La obligación de no hacer también puede implicar un tolerar. Es decir, tolerar que otro haga y yo, teniendo derecho a oponerme, por contrato, tolero que el otro haga una determinada actividad. Bueno, en ese caso, la obligación es perfectamente válida, porque son los dos tipos de forma que puede asumir la obligación de hacer: abstenerse o tolerar la acción de otro. Pero el código no regula más nada. Es decir, cualquier otra obligación, cualquier otra regulación de obligaciones de no hacer, la van a encontrar por ahí en diversas instituciones, pero no aquí donde debió haberse quizás tratado con un poquitito más es decir, no limitarse a definir el tema, pues justamente lo que se ha criticado de los códigos es que los códigos no deben definir. Bueno, este código tiene muchas definiciones. Eso se ha criticado, algunos critican, otros dicen que no, que está bien que defina, porque definir es limitar el concepto y el alcance de una expresión. Entonces no está mal definir, en definitiva. Pero, bueno, con definir solo a veces no hacemos nada. Es decir, hay que definir, pero al mismo tiempo también hay que regular la institución, porque en este caso no tiene ningún tipo de regulación. Bueno, quedaría obligaciones simplemente mancomunadas, porque en realidad lo que hicimos hoy fue apretar los dos temas que había del martes, que no se pudo dar porque Alejandro no pudo entrar a la clase, y no sé qué problemas de sistema hubo, ustedes tampoco pudieron entrar, la verdad. Y bueno, y hoy habría que terminar con simplemente mancomunadas. Pero como simplemente mancomunadas está íntimamente ligado al tema de solidarias, mañana cuando Gerardo les dé solidarias va a incluir también el tema de simplemente mancomunadas, que en definitiva es un tema muy simple porque es muy parecido a lo que vieron en obligaciones divisibles. Es más, importante sector de la doctrina dice que las categorías deberían ser 3: obligaciones divisibles, indivisibles y solidarias. Porque, por ejemplo, en el viejo Código de Deberes, todo lo que se hablaba de obligaciones divisibles se reiteraban en obligaciones simplemente mancomunadas. Había reiteración punto por punto de los mismos temas, de manera que es, digamos, sobreabundante. Bueno, este código no hace eso de reiterar de esa forma, pero conserva las categorías, que perfectamente quizá podrían ser reducidas a 3. Bueno, aquí terminamos y seguirán mañana con Gerardo. Suerte, y acuérdense, si tienen un rato para leer solidarias, les va a ser mucho más útil la clase de mañana. Es más, les hace ganar tiempo para el examen después. Bueno, hasta la semana que viene. Nos Gracias, vemos. profe. Chao. Gracias. Suerte, chao, chao. Gracias.